epidemia global de intolerancia. Esa intolerancia que se corrige con el respeto mutuo, respeto a las opiniones, a las interpretaciones, ¿verdad? Pero eso también nos lleva a la paradoja de que cuando ese respeto no se produce, pues entramos en una necesidad de ser intolerantes ante la intolerancia, ¿verdad? No podemos permitir que la intolerancia domine, sobre todo porque esa intolerancia conduce, entre otras cosas, a la discriminación de las personas en cualquiera de los ámbitos en que se pueda esta producir. Esa discriminación sin duda es un retroceso entre los avances logrados durante décadas, durante mucho tiempo, con mucho sufrimiento, ¿verdad? No podemos retrotraernos a situaciones que debieron ya estar superadas. Y la pregunta es a quién le conviene que esa discriminación resurja. Ante eso pues no queda más sino reflexionar internamente, buscar nuestras respuestas, ¿no? Pareciera ser que en los últimos años se ha producido la aparición de nuevas formas, nuevos modos, nuevos temas que son ampliamente divulgados por medios y por redes y que parecieran también tener una intención de fortalecer esas nuevas formas de discriminación. Nuevas formas de discriminación, repetimos, derivadas de una intolerancia que en algunos casos pareciera servir a propósitos distintos a los que las sociedades deberían perseguir, ¿verdad? De hecho, perseguirlas para garantizar la convivencia pacífica, la vida digna. En estos momentos, en algunos casos uno pudiera estar entendiendo que la violencia, los conflictos, las guerras reditúan, producen beneficios fundamentalmente de carácter económico, poderes, organizaciones, personas se enriquecen con la muerte, la destrucción, el sufrimiento de mucha gente. Los negocios, el dinero parecen centrar el interés de esos actores y por encima de esa vida humana, de la vida digna, ¿no? Y ante ello nos preguntamos también cuál es el rol de las sociedades, de las personas, de las instancias internacionales, ¿verdad? Que se han ido creando a través del tiempo precisamente para corregir esas distorsiones y que hoy parecieran estar, o sea, al menos no generar las respuestas oportunas, las respuestas inmediatas que permitan combatir efectivamente esas nuevas formas de intolerancia. Entonces, bueno, hay que estar consciente de los riesgos en los cuales nos estamos involucrando cuando permitimos que se monopolice o que se pretenda monopolizar la verdad. Un mundo polarizado, promovida esa polarización por distintos medios, por distintos actores, no parece estar al servicio de la paz, de la solidaridad, de la convivencia, de la vida digna, ¿no? Hay que estar atentos ante ello. Repetimos, comprar armas, gastar en armas es dejar de comprar otras cosas, es dejar de invertir en asuntos mucho más fundamentales para la vida humana. La escuela, los alimentos, la salud, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado y no dejarse engañar
ante la información distorsionada que algunos actores pues parecen estar promoviendo y que obviamente sirve a intereses que no son los intereses de las mayorías, no son los intereses de los pueblos, son los intereses de quienes lucran, se benefician de precisamente promover la intolerancia. Entonces recordemos que las guerras, la violencia, la intolerancia nunca deben constituir la normalidad. No podemos aceptar que eso sea la normalidad. Tenemos que hacer lo que podamos hacer desde nuestros espacios con las responsabilidades que nos corresponden desde donde estemos para superar la intolerancia, para evitar la discriminación. La protección y cuidado de la casa común está en nuestras manos. Vive tus derechos. Entramos a nuestra sección de ecología integral. Ya venimos conversando semana a semana sobre las cosas que se han venido haciendo, que se vienen implementando en distintos espacios de Venezuela y del mundo en procura de recuperar en la medida de lo posible las condiciones de vida esenciales para eso, para la vida, ¿verdad? Queríamos hoy comentar acerca de una entrevista que acabamos de leer que se le hizo a Noam Chomsky. Chomsky es un pensador contemporáneo, un filósofo, un lingüista, preocupado por los asuntos múltiples que nos afectan como sociedad global. Y el hombre en su entrevista dice cosas muy interesantes. Una de ellas, que creo que es fundamental entenderla, es que en este momento histórico sabemos lo que se debe y puede hacer. La información disponible, el conocimiento científico nos ha proporcionado la posibilidad de entender, de comprender qué es lo que es necesario y posible de hacer. Sin embargo, pues Chomsky señala que pareciera ser que la voluntad de hacer las cosas, eso que debemos hacer, no lo hemos logrado. Sí, hay muchos obstáculos que restringen el que haya consenso, acuerdo, que se puedan realmente materializar. Obviamente se reconocen las capacidades diferentes de los países, de las sociedades, para enfrentar los problemas globales y en consecuencia el llamado es que cada día más obligante desde el punto de vista moral promover la solidaridad entre las personas, pero también y fundamentalmente la solidaridad entre los estados, entre los países. Hay muchos países que son menos favorecidos que esas grandes potencias económicas, políticas que conocemos, que requieren de esa solidaridad, una solidaridad que no puede estar basada en fundamentos meramente economicistas, ¿verdad? No se trata de seguir endeudándonos, de seguir comprometiendo el futuro, sino entender desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, que nuestra sobrevivencia pasa por esa inteligencia ética, de entender, de comprender que todos nos necesitamos y que no solamente el mercado financiero, el mercado especulativo, pues puede ser el dominante en la toma de decisiones. Por otro lado, también revisamos un informe
que habla sobre algunos de los avances que se han venido alcanzando en esa lucha contra las causas que dan pie al cambio climático, al calentamiento global en específico. Y para nuestra fortuna observamos que hay algunos avances significativos en distintos espacios de este planeta, sobre todo en lo que tiene que ver, o en particular con lo que tiene que ver con las emisiones de dióxido de carbono, que son las principales causantes del calentamiento global. El reporte que revisábamos señala que en países como Gran Bretaña se han reducido hasta el 53% por debajo con respecto del año 1990, mientras que paralelamente en ese mismo periodo, aún reduciendo las emisiones de CO2, lo que llaman los economistas el Producto Interno Bruto ha crecido 82%. Eso es una evidencia de que sí es posible ir sustituyendo la quema de combustibles fósiles para sostener los modelos económicos o el modo económico de hacer las cosas. La introducción de energías alternas, de formas distintas de producir, pues no limita las posibilidades de que la economía, como indicador general, a pesar de todos los cuestionamientos que se le puedan hacer, continúe creciendo en términos de garantizar la posibilidad de que su distribución sea mucho más justa y equitativa, que les llegue a todos, ¿verdad? Fundamentalmente sigue habiendo una deficiencia o un avance restringido en el componente de transporte, pero en el resto de las actividades pues se ha logrado reducir el uso de combustibles fósiles, sobre todo de carbón y de petróleo, ¿verdad? Y eso es positivo, eso es importante. En este momento todavía las grandes economías de China, de los Estados Unidos, mantienen emisiones de CO2 muy elevadas, enormemente elevadas, sobre todo China. China ya duplica el volumen de emisiones de CO2 de los Estados Unidos. China necesita o necesitó durante algún tiempo, las décadas pasadas, pues estimular su industrialización para transformar su realidad, y lo logró. Ahora que ha alcanzado estos niveles, entre comillas, de desarrollo, pues debe también asumir el compromiso de reducir las emisiones, lo mismo que la India y lo mismo que todas estas grandes economías globales. Solo en ese caso, si son exitosas las políticas públicas, las políticas dirigidas a contrarrestar el calentamiento global, pues podemos estar felices y esperanzados de que las cosas puedan cambiar para mejor, acompañado de muchas otras acciones que habrá que ir adelantando y mejorando. Pero en todo caso, pues siempre que haya buenas noticias es importante que las conozcamos, las compartamos y las estimulemos para que nos sirvan también como medio de exigibilidad de nuestros derechos. La primera es de Stephen Hawking, un científico, un físico que padecía de esclerosis múltiple lateral, ya fallecido, pero un hombre muy brillante. Nos dejó esta frase para la reflexión precisamente. Dice: todos somos diferentes, no hay nada parecido a un ser humano estándar o típico, pero compartimos el mismo espíritu humano, y lo importante es que tenemos capacidad de crear para bien, de crear para transformar lo que haya que transformar. La segunda frase le es atribuida a Nelson Mandela. Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, su origen o religión. La gente aprende a odiar
También se les puede enseñar a amar. El amar llega más naturalmente que lo contrario. Nelson Mandela.